para charlar y responder las preguntas de todos ustedes. Y yo le estoy llevando un cafecito bien rico, calentito, porque esto siempre cae bien a esta hora de la tarde, viene bárbaro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, buenas tardes. Bueno, usted me da la bienvenida a su espacio, Muy bien, Esto es muy bien. así. Yo simplemente vine aquí a traerle un cafecito, que la semana pasada, muy interesante la charla con respecto a impotencia sexual, y fue el tema que abordamos, ¿no? Fue interesante porque se basó básicamente en el tema de, también del cigarrillo, como estábamos hablando con el doctor que estuvo anteriormente, que hablaba sobre POC, esta enfermedad, ¿verdad? Esta enfermedad Respiratoria. pulmonar obstructiva crónica. Exactamente. Entonces, él precisamente tocó ese tema, y la semana pasada tú también habías tocado básicamente el tema de la impotencia por ese lado. Bueno, tú serviste el azúcar que creas conveniente. Y ahora vamos a responder, si te parece bien, algunas preguntitas que ya tenemos de televidentes que nos han hecho llegar. Gracias, Vari. Gracias, corazón. Míralo, y para que no se vean acá abajo van a decir que es enanito. No, él se arrastra así para que no lo vean, porque no le gusta que lo vean en cámara. Y ya tenemos la primera pregunta, Muy bien. doctor. Un televidente pregunta por qué él a veces funciona y otras veces no. Bueno, nos imaginamos que está hablando de un problema de erección, ¿no? Que a veces la erección es buena y a veces no. Digamos, es muy difícil sacar una conclusión importante solamente por este dato, porque Sí, muy lo poco, ¿no? más importante es tener una correcta historia clínica del paciente, un examen físico, ver los factores de riesgo vascular, los factores que pueda tener el paciente que puedan estar inhibiendo su erección, medicamentos antihipertensivos, psicofármacos, problemas a nivel de todos los factores de riesgo que hemos estado hablando a través de los programas pasados. Sí. Y la erección se va a dar siempre, digamos, es un poco el resultado del balance de factores a favor y de factores en contra. Hace unos años nosotros diríamos, bueno, si el paciente dice que funciona a veces bien, entonces quiere decir seguramente esto es puramente psicológico. Esa discusión ya está perimida, porque digamos hay factores en los cuales el paciente puede tener una pequeña disminución de la testosterona o puede tener un poco elevado el colesterol, y según cómo esté el nivel de ansiedad a veces puede andar bien y a veces puede andar mal. Lo correcto siempre es el interrogatorio del paciente, el examen físico, y a veces tenemos que hacer algún tipo de estudio paraclínico para identificar si hay algún problema. En última instancia, y esto es lo que justamente surge de un interrogatorio, si por ejemplo la historia orienta a que es un paciente que pueda ser un problema puramente psicológico, hay elementos muy claros, ¿verdad? El paciente a veces funciona totalmente normal y a veces tiene algún problema. Por ejemplo, es un paciente que pueda decir, doctor, con mi esposa funciono totalmente normal, siempre que tengo relaciones con ella funciona normal, pero tengo otra pareja con la que he tenido problemas y siempre tengo problemas. Después del interrogatorio surge que tiene erecciones espontáneas matutinas firmes y frecuentes, ¿verdad? Surge que si practica una masturbación tiene erección firme, es un paciente joven que no tiene grandes factores de riesgo vascular, por ejemplo, no tiene un tabaquismo importante, no tiene problemas de colesterol, de presión alta, no hay un aumento en el consumo de psicofármacos, de drogas ilegales. Nosotros en primera instancia, si hay una alternancia entre relaciones sexuales totalmente normales y relaciones sexuales con dificultades, en ese contexto nosotros podemos orientarnos a que sea un caso simple, un caso de un problema psicológico. Ahora, a veces esa situación se nos plantea en un paciente de 57 años, diabético, hipertenso, con problemas de larga evolución de colesterol, de cigarro, y bueno, se impone hacer el estudio, porque otra cosa es que el paciente heterosexual muchas veces no tiene mayores parámetros para saber lo que es una erección normal. Él conoce solamente su erección, la puede comparar con la erección que él ha tenido antes, pero en realidad capaz que la erección de él fue siempre deficitaria, pero no lo sabe porque no tiene un parámetro de comparación. Ah, claro, lo desconocía, Diferente, claro. diferente nosotros que somos especialistas y que tenemos aparatos con los que evaluamos la entrada de sangre del pene, la salida de sangre del pene, el nivel de hormonas sexuales, tenemos aparatos con los que evaluamos el propio grado de rigidez. Y obviamente esos propios aparatos que ellos mismos se comparan con parámetros predeterminados que son introducidos en el software del aparato, y por la propia experiencia nuestra ya sabemos qué es lo que ocurre, pero el paciente muchas veces, a veces hay un paciente que nos dice eso, como lo que dice ese paciente,
Le hacemos el estudio, resulta que en el estudio conseguimos, por ejemplo, en los estudios de función eréctil, el paciente consigue una erección semirrígida, o sea, una erección que no es suficiente, y él queda contentísimo, dice, vio doctor, esto finalmente, esta es una erección como la que yo quiero. Claro. Y en realidad le tenemos que decir, bueno, pero entonces usted nunca tuvo una erección normal, porque esta es una erección deficitaria. O viceversa, el paciente en los estudios de función eréctil consigue lo que para nosotros es una erección plena, y él nos mira y dice, vio doctor, este es mi problema, nunca consigo tener una buena erección, ni siquiera acá. Y él en el imaginario de este hombre tiene que tener una erección que la naturaleza no se la puede dar porque no es la erección normal de un ser humano. Perfecto. Tenemos una llamadita, Graciela de Colón, está aquí en el aire. Hola, Graciela. Hola. ¿Cómo te va? Bienvenida, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí está el doctor a hacerle la pregunta que creas conveniente. Bueno, estoy un poco preocupada porque tengo un chico adolescente de 13 años que según veo no está desarrollándose bien, o sea, normalmente. ¿Qué tendría que hacer? ¿Lo tengo que consultar o tengo que esperar a que sea un poco de más edad? No sé. ¿Qué me puede decir? Bueno, ahí tiene que, digamos, el chico es menor de edad, todavía está en el rango de edad que tiene que ver a su pediatra. Tiene que ver a un pediatra. Los pediatras, digamos, principalmente, si el pediatra encuentra que pueda tener algún problema, seguramente lo derivará a un endocrinólogo. Los endocrinólogos tienen cierto tipo de tablas sobre las que saben que tiene que tener tanto en el hombre como en la mujer, ¿verdad? Para tal edad tiene que tener tal desarrollo del vello, ¿verdad? Cómo se distribuye y se desarrolla el vello en las regiones andrológicas, en este caso, que estamos hablando de un varón, cómo se desarrolla el testículo, cómo se desarrolla el pene. A veces está indicado hacer un estudio, una evaluación hormonal, pero es importante que consulte, que no entren en pánico, que no se preocupen, porque es una preocupación frecuente, ¿verdad?, en la sociedad nuestra, la preocupación de los padres con el desarrollo de la genitalia de los chiquilines. El problema que no pase, lo que muchas veces vemos, es que los padres se preocupan a veces con un chico que en realidad tiene problemas, lo llevan en médicos que no son especialistas, entonces no, pero déjelo que ya va a crecer, entonces tiene 13, 14, 15, pero déjelo que ya va a crecer, y cuando van a un especialista con 19 años, qué lástima que no me lo trajo antes. Claro, ¿verdad? exacto. Porque las medidas que había que haber tomado, las medidas de especialista, que era haberlo evaluado de una manera más formal, haber hecho exámenes de hormonas y haber hecho un aporte hormonal en la época en que era válido hacerlo para que esos genitales que quizás estaban frenados se pudieran desarrollar, ahora se pasó, y cuando nos viene el joven con 19, 20 años ya culminó el desarrollo y no hay nada para hacer. No se puede hacer nada. Graciela, te agradezco muchísimo la llamada, y como te dijo el médico, sería conveniente que lo hicieras ver por un pediatra para estar tranquilos, ¿no? Bueno, la verdad que muchísimas gracias. No, por favor, gracias por llamarnos, ¿eh? Adiós. Chao. Hola, sí. Gustavo. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Gustavo? ¿Todo bien? Gustavo de Palermo sos. Exactamente. Ya nos conocemos. Sí, ya nos conocemos. Gustavo. Ya estamos en familia, como quien dice. Totalmente. Felicitarte, bueno, de por sí, por este, como te había dicho en los primeros programas, por esta nueva etapa, que siempre estás acá en nuestros hogares. Realmente en nuestro hogar estamos muy contentos de tenerte nuevamente frente a la pantalla, ¿no? La verdad que sí. Bueno, contame, ¿y tenés la preguntita para el doctor? Exactamente. Sí, cómo no. Yo no sé si a lo mejor él me podría orientar con respecto a digamos, los síntomas, si es que la próstata, qué síntomas puede brindar, o sea, porque he sentido hablar, digo, tengo 45 años, ¿no? Digo, pero digo, me gustaría saber qué tipo de síntomas puede causarlos, en fin, digo, ¿no? Si me pudiera orientar, digamos. Bueno, Gustavo, yo, para que no queden allí en el teléfono, tú seguís viendo la tele, vas a ver la contestación del doctor, te agradezco mucho. Perfecto. Te mando un beso grandote. Del mismo modo, gracias a ti. Dale, bárbaro. Sí. Básicamente, digamos, y principalmente en relación con la especialidad, hay diferentes maneras de enfocar qué es lo que él quiere saber sobre la próstata. La próstata puede dar síntomas o puede no dar ningún tipo de síntomas. Frecuentemente le preguntamos al paciente de 45, 50, 60, a veces 70 años, si se hacen periódicamente un chequeo prostático, y es frecuente que digan no, porque no siento nada. Como no siento nada, no me duele nada, doctor, típico, no me duele nada, nunca oriné con sangre. Claro. Y bueno,
a veces no precisa que sienta ningún síntoma para que tenga un cáncer de próstata. Nosotros, dentro, digamos, de la evaluación general que se le hace al paciente, y siempre le damos a entender, le decimos muchas veces, mire, usted es como si fuera una señora de 45, de 50 años que viene acá para que le examinemos una mama. Nosotros no podemos dejarlo ir sin decirle que tiene que hacerse un control de Papá Nicolau todos los años. Esto es lo mismo con el hombre. Hay veces que la próstata da síntomas, después de los 45, 50 años empiezan con problemas de sintomatología urinaria baja, el paciente se levanta varias veces para orinar en la noche, el chorro de orina no tiene la suficiente fuerza, que son, digamos, síntomas que a veces los pacientes nos comentan porque trabajamos mucho con pacientes dentro de esa faja etaria, aunque no es el motivo de consulta habitual de nuestro servicio, porque nosotros, digamos, somos especialistas principalmente en disfunciones sexuales, impotencia, eyaculación precoz, problemas del deseo, pero lo vemos diariamente. Nosotros generalmente le realizamos evaluaciones prostáticas a la gran mayoría de los pacientes. El examen que generalmente realizamos es el antígeno prostático, que es el que le decimos a los pacientes que es el equivalente a lo que sería un Papá Nicolau en la mujer. ¿Cómo se llama, perdón? PSA, antígeno prostático específico. Perfecto. El antígeno prostático específico es un estudio que se debería realizar en los hombres. Algunos discuten si es a partir de los 40 o de los 45 años, porque es lo que decíamos en un programa pasado. Esto depende de los factores de riesgo, ¿verdad? Claro. Si el paciente, digamos, tiene 43 años y no tiene ningún antecedente ni prostático ni familiar y todavía no se lo ha hecho, bueno, no es para rasgarse las vestiduras, pero si ya tiene un hermano que tiene problemas de próstata, el padre murió de cáncer de próstata y ya nos viene a la clínica con 39 años porque tiene eyaculación precoz, le vamos a decir igual de hacerse un antígeno prostático. Sí, claro. El médico tiene que usar el sentido común y no estar encasillado en criterios. Un paciente puede tener perfectamente y lamentablemente, bueno, lamentablemente no sé si es un poco ambiguo, si lamentablemente o por suerte, pero detectamos unos 2 cánceres de próstata por año, ¿verdad? En pacientes que simplemente nos consultan por un problema de erección o de disminución del deseo y nosotros le hacemos la evaluación porque pensamos que está en una faja etaria que tiene que hacer el chequeo prostático y le encontramos un cáncer de próstata que no le había dado ningún síntoma. El cáncer de próstata puede no dar ningún síntoma y de hecho es el más peligroso porque cuando da síntoma el paciente consulta más prematuramente. Y son justamente, digo, no sé si decir por suerte o por desgracia, porque a veces lamentablemente porque le traemos al paciente una mala noticia, pero por suerte porque todo ese tipo de cánceres que son precozmente detectados y antes de que den sintomatología es cuando tienen la mejor chance de ser tratados. Claro. Jorge, y tú dijiste algo interesante que no sé si tiene que ver, el hecho de que pueda tener cáncer de próstata puede afectar de alguna manera el tema de erección y todo este tipo de cosas. Generalmente no tiene mayor relación, digamos, no tiene mayor porque digamos, si un paciente tiene un cáncer de próstata avanzado, el motivo de consulta va a ser otro. Generalmente el paciente no va a consultar por un problema de erección. Perfecto. A veces hay un paciente que tiene una prostatitis y bueno, y puede consultar en el contexto, pero es como una persona que tuvo un accidente de tránsito y está todo recuperándose y tiene un problema de la erección. Él ya sabe que algo tiene. Primero va a buscar solucionar el problema de la próstata. Nosotros generalmente la relación principal con la patología prostática en esa situación es que los pacientes que realmente tienen que operarse, por ejemplo, de un cáncer de próstata, quedan con una impotencia, digamos, inmediata, posquirúrgica, que tendrán que hacer un tratamiento para solucionar su problema. Perfecto. Te agradezco mucho, Jorge, que nos hayas acompañado nuevamente. La semana que viene te vamos a tener otra vez. ¿Tenés algún tema? Estaremos atentos a algo que pueda surgir y si no el tema que quieran. Sería interesante de pronto ver que la gente siguiera llamando por algunas consultas y demás. Nos quedaron algunas preguntitas por aquí, pero ya no nos da el tiempo, pero para la próxima quedan pendientes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Que pases bien. Nos vamos a un corte, ya está Daniel Coronel con nosotros, editor de la revista Diva.